Ahí estamos. Estamos. Bueno, entonces, también una mirada bastante peyorativa acerca de las psicopatologías, ¿no? Me parece que se va perdiendo de a poco esa imagen del loco lindo, ¿no? De lo social, o del loco divertido, o del loco que podía disfrutar con su delirio e ir más allá de lo conocido, de poder pensar mundos que no existen. Como que de a poco se va perdiendo esa figura del loco amigable, el loco del barrio, ¿no? Y algunos personajes aún de la ciudad que conocíamos en otro momento. Como que solamente hay una mirada de lo diverso como sufriente, como muy ligado a la tristeza, a lo negativo, como que va desapareciendo entre nosotros esas otras imágenes, ¿no? Y me parece que está bueno poder recolectar, reconstruir estas representaciones sociales que van apareciendo y poder empezar a darle una vuelta de rosca, ¿no? Al menos construir algunas preguntas acerca de esto. Entonces, como le decía, esto forma parte del eje 3, las nosografías, en la cual vamos a trabajar un poco sobre las clasificaciones. Yo quería empezar con una pregunta que les voy a pedir que o la escriban en el chat o la respondan con micrófono abierto. Lo primero que a ustedes se les ocurre cuando piensan en qué es una clasificación. ¿Qué definiciones tienen acerca de clasificación? Separar algo, dice Tamara. Bueno, bien. ¿Alguien más? Diferenciar, seleccionar, siguiendo un estereotipo, diferenciar temas, Bien. separar mediante diferencias. Se separa desde lo que diferencia, proponen. Bien. Es interesante porque al menos desde la teoría de los conjuntos de las matemáticas, generalmente se clasifica en torno al rasgo o a la característica o a una cualidad que comparten esos elementos. ¿Sí? Entonces, cuando soy clasificado dentro de un grupo, comparto algo con esos otros que también forman parte de ese grupo. Pero ustedes hacen la lectura inversa, ustedes dicen, se clasifica algo que fue diferenciado, ¿no? Que me parece que es muy aplicable al campo de la psicopatología, como estamos pensándolo en este tiempo, ¿no? Como estamos pensándolo desde ahora. Se separa para diferenciar, ¿no? Para excluir muchas veces, que no debería ser el fin. Se entiende que la clasificación eh, al menos desde la predicación, desde lo que hablan en aquellos que están muy a favor de este tipo de organizaciones de la psicopatología, plantean que más bien se separa para poder ayudar, para poder integrar, para poder incluir, ¿no? Y ustedes están haciendo la lectura directamente de lo que está ahí en juego. Otra pregunta sería, bueno, ¿para qué clasificamos? ¿Mm? ¿Clasificamos para incluir a alguien, para ayudar a alguien, para acompañar a alguien? ¿O clasificamos para poder ordenar solamente un campo? Esta es una pregunta que vamos a seguir trabajándola hasta el final. Yo al final recolecto algunas frases, algunos elementos que a lo largo de estos años fuimos escuchando en la cátedra, ¿sí? Algunas propuestas que compañeros hicieron.
Ponen acá agrupar elementos, cosas, personas que tengan características similares. Bien, tienen en cuenta las cualidades, acción de organizar o situar algo, ¿sí? Se clasifica para saber cómo proseguir. Bien. ¿Otra idea? Se clasifica para ordenar, para identificar. Yo estaba haciendo el ejercicio de correr el eje de lo psicopatológico y pensar en un estante, ¿no? ¿Para qué ordeno un estante? ¿Para qué ordeno un mueble? ¿Para qué ordena uno la ropa? ¿No? ¿Para qué hace todo eso? Y me preguntaba si uno puede trabajar y pensar en organizar personas como organiza la ropa, en organizar personas como organiza, qué sé yo, una paleta de colores, ¿no? Se ordena para organizarse, ponen varias compañeras. Pregunta que también nos va a guiar hoy es, ¿qué es un diagnóstico? Entonces, ¿sí? Un diagnóstico es una clasificación. Vamos a ir viéndolo a lo largo del día hoy. ¿Para qué diagnosticamos? ¿Sí? ¿Cuál es el fin que cumple un diagnóstico? ¿Qué fin persigue? Ponemos un diagnóstico y terminó la labor, hasta ahí llegamos, un para siempre, como decían, o lo ponemos con lápiz, como también planteaban desde Janine. ¿Para qué diagnosticamos? Ahí está ingresando Laura. A ver. Luis Nelly, el jefe de cátedra anterior, antes de jubilarse, él los últimos años estaba trabajando una idea que para mí la trabaja desde Bourdieu, ¿no? Él decía que las clasificaciones son acuerdos entre pujas teóricas, ideológicas, políticas, culturales, y ahí ustedes pueden seguir ampliando diferentes campos sobre estas pujas que se van construyendo, ¿sí? Es un acuerdo, una clasificación. Entonces, podemos pensarlo, por ejemplo, como un acuerdo de paz después de una guerra, ¿sí? Bourdieu habla de que en un campo se lleva a cabo una lucha, una puja, tensión, batallas por el concepto, batallas por el significado. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿quién ganó estas batallas? ¿Quién perdió? ¿Qué tuvieron que ceder los ganadores estratégicamente para poder ganar y qué tuvieron que ceder los perdedores perdiendo? ¿Sí? Entonces, cada vez que hablamos de una clasificación, también hablamos de esto, hablamos de acuerdos, ¿sí? Hablamos de tratados, hablamos de tensión, hablamos de un significado que se terminó construyendo, pero que tras eso sigue habiendo una puja de tensiones, ¿sí? Que no está cerrada todavía y que entiendo yo, por las lógicas del lenguaje, ojalá nunca se cierre, ¿sí? ¿Qué es una puja teórica? Pregunta Romina. Pensalo como una batalla retórica entre dos ideas. A ver quién tiene la razón. Si tiene la razón el grupo que piensa de la manera A o el grupo que tiene la razón de la manera B. Como cuando una pareja discute acerca de quién tiene la razón. ¿Sí? Se pueden hacer una separación, entonces uno sostiene su postura y el otro sostiene la otra, y cada uno crea sus lógicas para manejarse, para pensar, o se construye un acuerdo entre estas dos partes, que vendría a ser casi como lo planteaba Marx, ¿no? Como Hegel, como esta síntesis entre una tesis y una antítesis, se producía una síntesis que permitía de alguna manera llegar a una mejor postura, decía él, desde lo que él pensaba, ¿no? Pero la verdad es que hay todo un entramado que se va construyendo para llegar
a una clasificación. No es las clasificaciones no existen en la realidad, entonces uno no puede ir a descubrirlas. ¿Sí? Pone... Tengo entendido por puja que es como un tipo de oferta que se ofrece sobre un tema. ¿Es así? La puja generalmente es como esa tensión entre esas dos partes, ¿sí? Ese juego de fuerza y contrafuerza en la cual uno va cediendo para que el otro pueda avanzar, o se sostienen los dos, o ese juego de fuerzas, ¿sí? Buenísimo las preguntas en el chat, ¿eh? María Pérez levantó la mano. Sí, María. ¿Querés compartirnos algo, María? No, profe, era eso nomás que entendí sin querer, no me toqué. Ah, bueno, está bien. Seguimos entonces. Yo me quería, ¿puedo inmiscuirme con relación a la pregunta sobre la puja? Uno puede pensar una puja también, por ejemplo, cuando se trata de darle un cierto valor a algo, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace un remate, ahí la situación es que hay un objeto y hay alguien que hay algunos actores que están pujando por poseerlo. Yo creo que metafóricamente daría la idea, ¿no? Porque me parece que se trata de un objeto de estudio, ¿no? Y de alguna manera los actores están pujando para poder dar la idea más acabada sobre la cuestión, ¿no? Hay una puja desde la razón, desde lo ideológico, desde lo político, y cada una de estas posiciones tiene sentido y consecuencias, porque va a ubicar a ese objeto en determinado lugar. Perdón si me inmiscuí en... Pero, Está muy buena la aclaración. Yo desconocía ese significado de puja. Está bueno pensarlo así, ¿no? Porque cada uno va haciendo una oferta y una contraoferta y cada quien va luchando por poseer el objeto. Acá el objeto me parece que sería la verdad acerca de la psicopatología. Esa ficción que se genera en la cual alguno, el que haga la mejor oferta, el que haga más investigaciones, el que diga más acerca de, será el ganador, ¿no? Sí. Bueno, algunas definiciones como para ir diferenciando algunas cuestiones con las que uno se va a encontrar cuando lea algún tipo de manual, ya sea el DSM, ya sea la clasificación francesa, el CIE 10, otro tipo de clasificaciones, uno se va a encontrar con algunos términos que está bueno tenerlos incorporados, ¿no? El primero es la noción de signo. La noción de signo muy, muy ligada a la enfermedad. Hoy día, ya que estamos con lo del coronavirus, ¿sí? Todos hemos visto las propagandas en las que si tenés fiebre, tos, dificultad para respirar, pérdida del gusto, pérdida del olfato, llamá al, ¿sí? Ya me olvidé el número, pero repetí un montón de veces. Es un indicio que permite deducir algo de lo que no se puede tener un conocimiento directo. Cuando nosotros entramos a un local para comprar algo y nos miden la fiebre vendría a ser un indicio de que quizás nosotros podemos tener o no coronavirus, ¿sí? No nos hacen un hisopado para poder ingresar a comprar a un local. Sería una cosa, una locura pensarlo así. Pero sí, en base a un signo, que es la fiebre, se atrae ese signo y se dice puede entrar o no puede entrar, ¿sí?
puede que tenga esta persona coronavirus como que tenga cualquier otra gripe o virus que le haya producido una fiebre, o que tenga una infección, o otro montón de patologías pueden identificarse. Pero el signo que aparece ahí y que permite establecer una primer diferenciación sería la fiebre, ¿sí? Después, aparte de los signos, están los síntomas. Uno cuando lee la definición, acá por ejemplo dice síntoma, alteración del organismo, que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad y sirve para determinar su naturaleza. Uno cuando lo lee así al principio, pareciera ser que no hay mucha diferenciación entre signo y síntoma. El discurso médico propone que el signo sería algo que a lo cual uno puede tener acceso a través de un instrumento, a través de algo en lo que pueda objetivarlo, ¿sí? Ellos dividen en esta división que tienen de lo objetivo y lo subjetivo, proponen que el signo es algo que puedo objetivar, como por ejemplo la fiebre. La fiebre, si tiene más de 37,5, tiene fiebre. Si tiene menos, entre 37,5 y 37, tiene febrícula. Si no, tiene una temperatura normal. A no ser que te dé un 33, como a veces aparece estos días de frío, que estamos hablando de una hipotermia, ¿sí? Pero hay algo, un elemento objetivable que permite pensar y establecer si hay o no enfermedad, menos un primer signo. Y el síntoma tiene que ver con algo que no puede ser objetivado de esa manera, como por ejemplo el dolor, las náuseas, ¿sí? Son elementos en los cuales el médico tiene que consultarle al paciente. ¿Te duele? ¿Dónde te duele? ¿Cómo te duele? ¿El dolor es constante? ¿El dolor aparece cuando te moves? ¿No? Las náuseas. Las náuseas solamente puede dar cuenta de que las siente el paciente. Quizás uno, cuando ya estamos hablando de los vómitos, bueno, uno puede constatar que vomitó o no vomitó viendo la evidencia del vómito, pero de las náuseas no hay una evidencia objetivable, sino que se requiere de la traducción de un sujeto, ¿sí? Eso sería la diferenciación entre signo y síntoma. Para el psicoanálisis, el síntoma no es lo mismo que para la medicina. Hay una diferenciación importante ahí. En el psicoanálisis, si recordamos los textos freudianos, en primer lugar, el síntoma es una formación del inconsciente, ¿sí? Y es un resultado de un conflicto que se da entre instancias psíquicas. Entonces es también esto de el choque de tensiones, ¿sí? Hay un juego de fuerzas y contrafuerzas que producen este síntoma. Entonces tenemos el signo, tenemos el síntoma y tenemos la enfermedad también, que es una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa. Se va a diferenciar la enfermedad del síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado, provocado en ocasiones por la concurrencia de más de una enfermedad. ¿Qué diferencia existe entre un síndrome y una enfermedad? Entonces, la diferencia principal está en relación al rasgo patognomónico. Tanto la enfermedad como el síndrome se constituyen en base a un conjunto de signos y síntomas. Cuando se nos va a terminar la conversación, nos reconectamos y seguimos, pero se diferencian entonces estos dos porque la enfermedad, para que pueda ser considerado como una enfermedad, tiene que tener un rasgo patognomónico, un rasgo que diferencia a esa enfermedad de todo el resto de las enfermedades. ¿Sí? Qué sé yo, no todas las personas que llegan con fiebre y dolor de cabeza, se les hace una punción de médula ósea para ver si tienen
meningitis, ¿sí? Se sospecha más bien en principio que